Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy en After Effects? Hoy vamos a ver algo de código, unos códigos muy pequeños como para mejorar en la fluidez de la animación. Vamos a ver las capas anidadas, pero ya como para generar movimientos. Entonces vamos a animar un carrito y vamos a animar un personaje. ¿Listo? Un personaje pequeño. Como para que ustedes vayan viendo cómo se pueden generar las animaciones. ¿Listo? Y la idea es aprender a que también organicen los archivos de Illustrator para llamarlos a After Effects y poder realizar la animación. Entonces, básicamente vamos a hacer eso en la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar entonces. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Entonces, lo primero es que voy a ir a FreePic, ¿cierto? A buscar el material para mi animación. Entonces le voy a poner aquí. Estoy buscando un carro, ¿cierto? Mm, Escojamos todos los de arriba que están como sencillitos. Listo. Entonces ya voy a descargar. Ahora voy a descargar a mi personaje, ¿cierto? Que va a ser un perro. Y ahora voy a descargar un fondo, ¿cierto? Listo. Entonces ya tengo el carro, ¿cierto? Que es donde va a ir mi personaje. Tengo a mi personaje y tengo el fondo. Entonces ahora voy a abrirlos en Illustrator, ¿cierto? Listo, entonces los voy a abrir en Illustrator. Y ahora voy a empezar a organizar las capas para la animación. Entonces, ¿cómo se organizan las capas para la animación? Cada cosa que yo vaya a animar debe ir en una capa independiente. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, le voy a animar las llantas a mi carro, cada llanta debe ir en una capa aparte para que yo la pueda coger y animar independientemente. Cada uno de esos los elementos que vamos a animar en After Effects debe ir en capas independientes. ¿Por qué? Porque si digamos yo cojo mi personaje así como está en una sola capa, lo que va a pasar es que yo no le voy a poder mover
lo que yo le quiera mover, por ejemplo, las orejitas o los ojos, ¿cierto? O la nariz, no la voy a poder mover, ¿listo? Porque lo que hace After Effects es que me coge el archivo como una sola capa, ¿cierto? Como si fuera una imagen, un JPG, un PNG que ya está realizada y no me permite tomar los elementos. Cuando yo organizo cada elemento aparte, lo que me permite es que yo puedo controlar cada cosa que esté en una capa diferente y lo voy a importar como composición. Al importarlo como composiciones ya me va a coger cada una de las capas independientes y puedo animar cada uno de los elementos independientes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el carro. ¿Listo? Voy a abrir aquí un archivo nuevo para pasar solamente el carro que necesito ahí. Y voy a decir que mi carro va a ser este. Entonces, como les decía, tengo que dejar estos elementos independientes. ¿Listo? Acá lo que le falta es algo ¿qué pasa? Como yo quiero simular el movimiento de la llanta, si yo lo dejo así con la llanta totalmente circular como está, que son 3 círculos, ¿cierto? El movimiento de la llanta no se va a percibir. Entonces voy a hacerle como un elemento, ¿cierto? Que haga la sensación de que de que la llanta está girando. Entonces voy a hacer un círculo acá central. Y le voy a hacer una línea muy delgadita. ¿Cierto? Que me simule es que cuando la llanta gire, estos elementos se vean también moviéndose y se entienda que la llanta está girando. ¿Listo? Y entonces lo voy a copiar en mi otra llanta. Listo. Ahora voy a crear las capas para las llantas, ¿cierto? Y las voy a mandar por separado. Entonces, aquí tengo la llanta número 1. La voy a sacar a la capa 2. Y en la capa 2 pues también voy a guardar lo que acabé de crear como para generar la sensación de que está girando. Y lo mismo voy a hacer con la otra llanta. La voy a cambiar a otra capa. ¿Qué puedo hacer aquí de pronto para no perderme? Pues las puedo renombrar, ¿cierto? Entonces esta va a ser la rueda izquierda, la rueda derecha y la capa 1, ¿cierto? Vendría siendo el chasis de mi carro. Listo. Entonces ya tengo el primer documento organizado para ser animado. Le voy a decir guardar como, ¿cierto? Y se va a llamar carro. Listo. Ya tengo mi primer archivo guardado. Ahora voy a hacer lo mismo con el perrito. Chicos, ¿todos van bien hasta ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces sigamos.
aquí, entonces voy a copiar mi personaje, ya lo voy a cerrar. Quiero que mi personaje sea este perrito. Voy a guardar diferentes poses para que ustedes vean la animación por poses, ¿cierto? Y también le voy a separar algunos elementos a este que va a ser como el principal, para que también ustedes vean como la animación animando los elementos del perrito. Listo. Entonces recordemos que todo lo que voy a animar va a venir en capas independientes, como voy a hacer como una intersección entre los tres perritos, ¿cierto? Para ver la animación por cuadro, entonces voy a guardar cada uno en una capa diferente. Entonces este que va a ser mi perro principal va a estar en la última capa. Listo, ya cada perrito está en una capa diferente. Y a este perrito entonces le voy a sacar las orejas aparte, las cejas, los ojos y la nariz y la colita. Listo. Entonces yo voy mirando cuántas capas necesito. Por ejemplo, para las orejas necesito dos, como si las quiero manejar independientemente. Listo, entonces me faltaría una capa más. Entonces me paro acá sobre la oreja, miro dónde están y la voy a sacar, ¿cierto? A otra capa. Y lo mismo con la otra oreja. Listo. Entonces ya vemos que si apago las capas, las orejas ya no están. Ahora voy a hacer lo mismo con los dos ojitos. Eso sí los voy a mandar en una sola capa porque los voy a mover los dos al tiempo. Entonces en otra capa los dos ojos. Ahora voy con las cejas y igual que los ojos los voy a mover los dos al tiempo. Listo. Ahora me falta la nariz, que la voy a coger de una vez con los huequitos. Voy a hacer control G. Y por último la colita, ¿cierto? Listo. Entonces ya mi último perro tiene varios elementos por separado. Como hicimos con lo anterior, es mejor nombrar. Entonces, oreja derecha, oreja izquierda, ojos, cejas, nariz y colita. Listo. Si ustedes se dan cuenta, ya también organizamos el archivo de mi perro. Listo, carro. Y ahora tenemos el fondo, ¿cierto? Como yo necesito que mi fondo sea largo para que el camioncito lo recorra, entonces lo que voy a hacer es que voy a duplicarlo. ¿Por qué? Porque la idea es pues que
cuando avanza el carro, el fondo pues también tenga movimiento. Acá le voy a dar un reflejo. Listo. Y entonces ya mi fondo quedó mucho más largo. A este no necesito sacar nada por capas porque pues simplemente el fondo va a ser una sola capa. ¿Listo? Entonces, archivo, guardar como. Y le voy a decir que me lo guarde acá como Illustrator fondo. Listo. Entonces ya tengo mis 3 archivos organizados. ¿Listo? Hasta aquí todos vamos entendiendo cómo se organizaron los archivos, chicos. Sí, profe. Listo. Entonces ahora sí me voy a ir a After Effects y voy a importar mis archivos. Listo, ya estoy aquí en After. Entonces voy a crear una nueva composición, ¿cierto? Y le voy a dar a aceptar. Esta composición 1 va a ser mi composición principal. ¿Listo? Acá le puedo cambiar el nombre. Ay. Y le puedo decir ajustes de composición y le puedo decir principal. A veces canso en renombrar todo, pero de pronto eso le ayuda a uno cuando ya tiene tanto flujo de trabajo con muchas capas, con muchas precomposiciones, entonces es importante como tener claro qué hay en cada espacio. ¿Listo? Voy a crear otra composición que se va a llamar carro. Ahí es donde voy a hacer la animación solo de mi carro. ¿Listo? Y otra composición que se va a llamar perro. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar la animación del carro acá y después la voy a llamar a la principal para poder generar el movimiento. Y lo mismo con el perro. Voy a generar la animación principal acá y después lo voy a llamar a la composición principal como vimos la clase pasada. En la composición principal voy a importar mi fondo. ¿Listo? Material de archivo sí, porque este no tiene capas, entonces no necesito, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como ustedes se pueden dar cuenta, el archivo viene más pequeño, pero tenemos una ventaja y es que estamos trabajando desde Illustrator. Y recordemos que Illustrator nos trabaja en vectores. Entonces, cuando yo trabajo aquí en After Effects, tenemos una gran ventaja y es que al trabajar en vectores, yo puedo activar este solecito que está acá, que se llama contraer transformaciones para la capa vector rasterizar continuamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le oprimo el botón, vamos a ver si no se lo oprimiera. Si yo no hago nada y lo agrando, ¿cierto? Y lo agrando mucho, va a empezar a perder resolución, se va a empezar a pixelar. ¿Listo? Pero cuando yo le oprimo esto, él automáticamente sí ven cómo mejora la calidad de la imagen. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar aquí con vector? Que es igual como si estuviéramos trabajando en Illustrator, chicos. Si yo le activo el sol aquí, él automáticamente lo va a rasterizar al tamaño que yo necesite y no va a perder calidad la imagen. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta.
Aquí queda un espacio de más, Qué pero pena, profe, una pregunta. ¿Cuál es el sol? Qué pena contigo. este que está acá, ¿sí lo ven? Vale, vale, ya, gracias. Listo. Este espacio que me quedó acá como más grande en mi composición es el espacio que me va a dar para yo generar movimiento y que se sienta como si el fondo también se estuviera moviendo, ¿cierto? Para dar la sensación de que el carro se está moviendo en realidad, ¿ok? Por eso la hice más grande. Entonces, para que tengan eso presente. Por eso sobra un pedazo, ¿listo? Ahora me voy a ir al carro, voy a importar mi archivo de carro. Y a este sí le voy a decir que como composición, si le doy como material de archivo, va a pasar lo mismo que me lo va a importar como un JPG con todas las capas unidas en una sola composición. Y yo las necesito separadas para poder generar la animación. Listo. Listo. Entonces aquí ya tengo mi carro. Acá ya me generó las capas. Entonces voy a llamar al chasis y a cada una de las ruedas. Listo el chasis debajo para que las ruedas queden encima. Y ya tengo aquí mi carro. Ahora le voy a activar el sol para poder escalar, ¿cierto? El carro y que no pierda calidad. Si yo le desactivo el sol a las capas, inmediatamente se empieza a ver con baja resolución. Entonces siempre es tener presente esto. Listo. Ya tengo mi carro. Y ahora voy a hacer lo mismo con mi perrito. Aquí ya me generó las capas, ¿cierto? Y aquí, ¿qué voy a hacer para no confundirme con tantas capas que me genera el último perrito, que es el que le voy a animar las orejas, los ojos y esto? Para que no me genere tantas capas y no me enrede con los perritos que están completos, ¿cierto? Lo que voy a hacer es seleccionar estas capas, las del último perro, el cuerpo y todas las partes de la cara, clic derecho y le voy a decir precomponer. ¿Listo? Y lo voy a llamar perro principal. Entonces aquí él ya me unió todas las capas en una sola composición. Y cuando yo necesite entrar a animar, le doy doble clic encima y miren, me abre la composición del perrito. Entonces aquí es cuando decimos que trabajamos en capas, en composiciones y capas anidadas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a animar. Iniciemos con el carro. ¿Listo? Voy a empezar con la animación de las llantas. Voy a escoger la primera llanta, ¿cierto? Le voy a mover el pivote porque recordemos que a partir del pivote es que se genera el eje de animación, ¿cierto? Si yo lo rotara en el momento, en este pivote en el que está, miren el movimiento que me va a hacer, ¿listo? Entonces así no sirve. Entonces lo primero que hay que hacer es, voy a mover el pivote, ¿cierto? A el punto central de la llanta, ¿listo? Y lo mismo voy a hacer con la otra. Voy a mover el pivote al punto central de la llanta. Entonces ya las dos llantas quedaron con su pivote. Y ahora sí voy a empezar a animar el movimiento. Entonces, en el punto en rotación le voy a decir que me guarde ese punto
y le voy a decir que a los 15 segundos gire muchas veces. ¿Listo? Entonces acá si ustedes se dan cuenta la rayita que le dice, si ven que le genera la sensación de movimiento. Si yo lo hubiera dejado sin nada, no se entendía muy bien que la llanta estaba girando. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es que voy simplemente a copiar los frames acá en esta, ¿cierto? Control C, Control V. ¿Listo? Y ya las dos llantas están girando. ¿Cómo copié los frames? Simplemente los seleccioné, Control C, me paré sobre la otra capa en el mismo punto, Control V. Él siempre va a copiar los frames donde yo esté parada. Si yo estuviera parada por acá, pues me los va a copiar mal porque no se van a mover las dos llantas igual al tiempo. Entonces es importante siempre que tengan cuidado con eso. Antes de pegar el frame, después de que lo copien, siempre pararse donde ustedes necesiten que inicie el frame. ¿Listo? Porque él va a copiar a partir de donde ustedes estén parados en la línea de tiempo. Entonces aquí ya podemos ver el movimiento de las llantas. ¿Listo? Y vamos a generar un movimiento suave en el chasis, pues porque cuando el carro se mueve como que se levante un poco, muy suavecito, pero que se levante un poco. Entonces le voy a decir que me guarde esa posición, la que tiene actualmente, me voy a mover 10 frames, control oprimido, flecha hacia la derecha para avanzar en la línea de tiempo en frames exactos, ¿listo? Control oprimido, flecha. Y ahí le voy a dar 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí le voy a decir que el chasis va a subir un poco. Que suba por ahí hasta ahí. Que tampoco sea muy exagerado. ¿Listo? Y ahora le voy a decir que a los siguientes 10 va a volver a bajar. ¿Listo? Ahora, pues para mí es muy tedioso ponerme a copiar otra vez todos estos frames a través de los 15 segundos. Entonces lo que voy a hacer es meter el primer código. ¿Listo, chicos? ¿Cómo voy a introducir código? Voy a pararme sobre el reloj, Alt es Alt, oprimido, clic. Y aquí él ya me abrió, ¿cierto? El espacio para incrustar el código. Le voy a dar aquí en esta flechita y le voy a decir que quiero que me haga una propiedad, ¿cierto? Y le voy a decir que quiero que me haga un loop out en ciclo. ¿Listo? Acá le voy a quitar esto y solamente le voy a dejar la palabra de ciclo. Entonces lo que él va a hacer es que va a copiar estos 3 frames que yo hice al inicio durante todo el tiempo de la composición, ¿sí ven? Entonces ahora estoy generando un movimiento más real en mi carrito. Ya tengo la animación del carro. ¿Listo? Entonces, si ven, ya metimos el primer código. Entonces recuerden, flechita, propiedades, y ahí ustedes pueden encontrar diferentes expresiones. Pregunto, ¿hasta aquí todo claro? Chicos, listo. Es Alt y clic sobre el reloj. Al sostenido lo mantienes oprimido mientras le das clic al reloj y ahí se te abre el espacio para código. Listo. Ya tenemos el carro. Entonces ahora vamos a ir con el perrito.
¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es animar al perrito al que le voy a hacer movimientos y después genero la intersección con los otros perritos. Entonces tengo mi perrito acá. Voy a acercarme, ¿cierto? Digamos que lo primero que le voy a animar va a ser el parpadeo. ¿Qué es el parpadeo? Es como si el perrito estuviera parpadeando realmente. ¿Cómo genero esa animación? La voy a generar simplemente con una opacidad. ¿Listo? Entonces me voy a parar en la capa de los ojos. Entonces le voy a decir ahí, lo voy a hacer cada 3 segundos para que no sea muy exagerado. ¿Listo? Y se vea real. Entonces le voy a decir transparencia, ¿cierto? Con la T y le voy a decir que me guarde ahí la opacidad. Me voy a correr 2 frames en la línea de tiempo, solo 2 frames. Le voy a decir que desaparezcan los ojos y otra vez 2 frames en la línea de tiempo y le voy a decir que vuelvan a aparecer. Entonces ahí el movimiento es tan rápido que parece un parpadeo. ¿Listo? De pronto lo puedo dejar de 3. Recuerden que ustedes pueden mover los frames clave en la línea del tiempo como ustedes quieran, solamente lo seleccionan con el mouse y ahí lo pueden mover. ¿Listo? Entonces estoy generando la sensación de parpadeo. Como les dije, lo voy a hacer cada 2 o 3 segundos para que no se sienta raro el efecto. ¿Listo? Entonces me paro cada 3 segundos, control C, control V. Si ven, ahí ya da la sensación como si el perrito estuviera parpadeando cada 3 segundos. Solamente con lo que les dije de opacidad. Esto también se puede hacer con los personajes cuando son personas, ¿cierto? Cuando es un muñeco de persona, también puedo hacer este mismo efecto con los ojos y parece que mi personaje estuviera parpadeando. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le voy a mover las orejas y la cola? Entonces, recordemos que la animación siempre se va a hacer a partir del pivote. Entonces, obviamente, anatómicamente, los pivotes de las orejas pues van a estar aquí en la cabeza y el pivote de la cola pues va a estar acá, ¿cierto? Entonces, yo voy a mover los pivotes. Pues oreja izquierda, oreja izquierda, le voy a mover el pivote. Como muevo el pivote, ya sabemos, seleccionando esta herramienta y nos paramos a donde va a ser el eje de movimiento. Y lo mismo con la oreja derecha. Entonces ya cuando yo voy a rotar la oreja, se está moviendo a partir del pivote que le acabé de dar. Y lo mismo con la cola.
Esto tengan cuidado porque miren, por ejemplo, acá qué me está pasando, ¿sí ven? Se parte la cola. Entonces uno tiene que mirar si pongo el pivote más adentro, ¿cierto? Para que no se sienta que se rompe y yo igual tener cuidado desde qué punto voy a animar. Miren, ahí ya no se está rompiendo. ¿Listo? Ya organicé entonces los pivotes de la cola. Listo. Entonces vamos a animar las orejas. ¿Cómo voy a animar las orejas? Por medio de rotación. ¿Con qué hay que tener cuidado con esto? Que yo siempre debo asegurar el movimiento que hago de la oreja y después sí generar otro movimiento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, sigamos yo guardo acá la rotación y después simplemente la muevo y después la muevo para otro lado y después para el otro lado, ¿cierto? Y no estoy asegurando los frames que estoy haciendo. ¿Qué va a pasar? Que la oreja se ve como, o sea, como una animación muy loca, por decirlo así, ¿cierto? No se ve natural porque no está guardando ninguna posición. Entonces lo que yo hago siempre es copiar el frame durante el tiempo que mi oreja va a durar en esa posición, ¿cierto? Y después si genero el movimiento. Entonces miren, estos dos frames son el mismo, ¿cierto? Y después si se genera el movimiento de la oreja. Y lo mismo acá, guardo este movimiento durante el tiempo que yo quiera que esté ese movimiento, copio y pego el frame y después si genero el nuevo movimiento. ¿Mm? Yo puedo decir en qué segmento de tiempo pues él va a mover las orejitas. ¿Listo? Y lo mismo acá. Igual por medio de la rotación. Entonces, guardo el frame, control C, control V y ahora sí genero el movimiento. Ven, ya nuestro perrito parpadea y mueve las orejas. Listo. Recuerden siempre asegurar el movimiento anterior para que no se vea como un movimiento, como si la oreja tuviera vida propia, lo que realmente se vea como un movimiento que el muñequito está haciendo con sus orejas. ¿Listo? Ya animamos las orejas, el parpadeo de los ojos. Ahora voy a animar las cejas. Listo. Entonces, estas las voy a mover por medio de posición, no de rotación. Entonces decimos que esa es la posición inicial. Aseguro frame, igual que en las orejas, copio el mismo frame dos veces para que los movimientos no se vayan a ver bruscos y las puedo mover con las flechas, ¿cierto? Entonces cuando baja las orejas, baja las cejas. Y lo mantengo hasta que ya vaya a volver a subir las orejas.
Entonces puedo copiar el frame inicial, donde ya tengo la posición inicial, no tengo necesidad de volverlo a animar. Y ahora cuando él vuelve a bajar la ceja, vuelve a bajar la oreja, vuelve a bajar la ceja. ¿Listo? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Muy rápido o me van entendiendo? Bien, profe. Listo. Entonces sigamos. Ya nuestro perrito está cobrando vida, ¿cierto? Ahora vamos a moverle la nariz, vamos a hacerle una escala como si estuviera oliendo. Ustedes se han dado cuenta que cuando un perrito huele, como que se le mueve la naricita. Entonces, este movimiento lo vamos a generar por medio de la escala. ¿Listo? Entonces me voy a ir a la nariz y vamos a decir que cuando él baja las orejas, o las para. Cuando él baja las orejas es porque está oliendo algo. Entonces, le vamos a mantener la escala aquí a la nariz hasta que él empiece a bajar sus orejitas. No tiene que ser regido que todo se mueva al tiempo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy generando frames, inclusive en las orejas, en tiempos diferentes. No tan distantes, pero en tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque eso hace que la animación se vea natural, no se vea rígida. Si yo animo todo exactamente en los mismos frames, al tiempo ojos, al tiempo cejas, al tiempo orejas, ¿qué va a pasar? Que se va a ver robotizado, no se va a ver natural. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, yo estoy generando la animación en diferentes espacios. ¿Listo? Entonces, aquí, se me olvidó organizar el pivote para que no pasara eso. Entonces, como que se agranda un poquito. Hasta por ahí. Y cuando acaba de oler, se vuelve chiquito otra vez. ¿Cierto? O lo que también puedo generar aquí es como si lo estuviera oliendo constantemente. Entonces, ¿cómo sería eso? Para que de pronto se vea más natural. Entonces, marco la escala a los 15 segundos. Lo aumento un poquito. Después vuelvo y le marco. ¿Cierto? Lo que puedo hacer ahí es generar un loop. Entonces, alt clic, voy a propiedades. O también lo que puedo hacer es irme al carro, copio el código para no tener que volver a hacer todo. Me paro acá y lo copio. ¿Mm? Pero entonces lo que veo es que está muy lento. Entonces, pues los perritos huelen más rápido. Entonces, va a ser lo mismo que con los ojos, lo voy a hacer cada 4 frames. Entonces ahí ya se ve como si estuviera oliendo el algo. ¿Listo? Listo. ¿Qué me falta? La colita. Entonces la cola también la voy a
animar por rotación. Pues digamos que cuando él levanta las orejas, mueve la cola. Entonces, le vamos a decir que me guarde esa posición inicial. Ay, es que rotación. Perdón, le moví la posición, ya. Listo. Este también va a ser dentro de pocos frames porque un perrito mueve la cola muy rápido, ¿cierto? El frame lo voy a hacer un poquito más hacia abajo. Y acá sí los voy a copiar porque yo solamente quiero que se mueva mientras él tiene las orejas arriba. No es en el loop que se va a repetir todo el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a marcar los 4 segundos. Son 3. Listo. Y voy a copiar y a pegar mis frames. Creo que aquí me faltó un punto. Ah, no, ahí está. ¿Listo? Entonces ya moví todo lo que, si se dan cuenta, todo lo que llamé, ya tiene un movimiento dentro de la animación. ¿Listo, chicos? Listo, ya tengo mi perrito animado. Ahora me voy a ir a la composición principal del perro. Y lo que voy a hacer es generar, digamos aquí al final, unas animaciones con los otros personajes. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es poner todos en el mismo punto, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Pues voy a mover los perritos. Entonces, va a estar uno encima del otro. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es como si fuera el mismo perrito que está cambiando de actividad, ¿cierto? ¿Listo? Entonces lo que voy a generar entonces el primero va a ser este, ¿cierto? Porque es el que está como sentado quieto. El segundo es el que está subiendo la cara un poquito, que fue el que acabamos que animar. Y el último va a ser el que está aullando porque tiene la cabeza totalmente levantada. ¿Listo? Entonces este va a ser el primero. Lo voy a dejar un segundo. Corro la otra capa. Dejo a este 2 segundos. Y corro la otra capa. ¿Listo? Voy a ampliar un poco la composición para poder cortar la capa que yo creé. Ah, no, lo puedo modificar acá. Simplemente le voy a decir que no va a durar 15 segundos, sino 10. ¿Listo? ¿Para qué? Para que miren, para que se pueda cortar y no me aparezca
mientras el otro perrito está. ¿Sí ven? Para que no se vean uno encima del otro. Entonces, lo mismo. Acá corto esta capa. Simplemente me muevo la línea de tiempo y la dejo hasta el frame donde necesito que salga. ¿Ok? Entonces, ahí ya da la impresión de que el perrito se levantó. ¿Sí ven? Recuerden siempre cortar donde termina uno, inicia el otro, porque si dejan uno sobre el otro, pues se va a notar que hay un doble perro. Listo. Y lo mismo voy a hacer con, entonces acá ya parece que el perrito se hubiera puesto a aullar. Si hoy hicimos dos tipos de animación por cuadro, que es esta, donde yo tengo muchos perritos y simplemente los intercalo en la línea de tiempo y eso me está generando la impresión de actividad y pues obviamente el movimiento del perrito individual. Obviamente el ideal con más tiempo sería pues también poderle mover los ojos, la nariz y las orejas a este y a este como para generar más naturalidad, pero pues por el tiempo no alcanzamos. ¿Listo? Y ahora voy a unir todo. Entonces, me voy a ir a la principal, ¿cierto? Le voy a decir que me llame a mi composición de carro. ¿Listo? Lo voy a disminuir un poco el tamaño, pues porque está muy grande en comparación con el camino. Entonces, ubicarlo como si viniera en el camino, ¿cierto? Ok. Y ahora voy a llamar a mi composición de perro. Y lo mismo, le va a disminuir el tamaño como si él estuviera en la camioneta. Ok, lo voy a poner detrás para que se sienta como si estuviera subido sobre la camioneta. Si yo no si yo quisiera de pronto cortar más bien el perrito, ¿cierto? Que está encima, porque quiero que salga sobre esto para que de pronto se vea bien. Pues es como para explicarles de pronto. Lo que yo puedo hacer es generar una máscara, nueva máscara. ¿Qué hacen las máscaras? Me permiten ver solo lo que yo necesito ver, ¿cierto? Entonces lo que le puedo decir es que el perrito aparezca hasta acá. ¿Mm? Y ahí da la sensación también que está dentro del carro, ¿sí ven? Sin tener la varilla encima y que podamos visualizar el perrito mejor. Entonces acá tenemos el problema, es el movimiento del chasis. ¿Sí ven? Que el perrito no se mueve, sino que solamente se mueve la camioneta. Entonces en este caso sí es mejor dejarlo detrás. Porque si no tendríamos que animar la máscara, ¿ok? En cada punto que se levante, animar la máscara para que el perrito se vea como, o la posición del perrito como si estuviera saltando igual que el carro. Entonces nos demoraríamos mucho. Pero esa sería una solución también. Digamos que por cuestiones de tiempo, entonces lo voy a dejar detrás del carro. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es animar el desplazamiento de mi carro y de mi fondo. El carro va hacia adelante, ¿cierto? Hacia acá, el fondo va a ir hacia acá para generarme la sensación de movimiento. ¿Listo? Entonces, primero el carro va a entrar a la escena. ¿Ok? Entonces el carro va a estar fuera de escena. Le voy a animar la posición hacia atrás. Perdón, lo moví en Y, no en X. Ah, ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, el perrito se queda como en la posición en la que él está. ¿Qué puedo hacer para que no me pase eso? Entonces le voy a generar una jerarquía, ¿cierto? Donde el objeto principal va a ser el papá y el objeto que está contenido es el hijo. En este caso, pues el objeto contenido es el perro, ¿cierto?
el perro tiene que seguir el movimiento del carro. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir al perro, ¿cierto? Que me siga el movimiento del carro. ¿Listo? Lo pueden hacer así con la rueda, señalando la capa a la que se va a, perdón, a priorizar, que es la del carro, o también lo puedo hacer así. ¿Listo? Y ya. Entonces, ahora cuando el carro se mueva, miren, el perrito se va a mover con él. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a sacar al carro de escena. Le voy a decir que está fuera de escena y que va a empezar a ingresar. Entonces, al inicio de la animación está afuera, marco y va a empezar a avanzar, digamos, 6 segundos. Hagamos lentico de 8 segundos. Entonces, a los 8 segundos, listo. Entonces me doy cuenta que la aullada está durando mucho tiempo, ahorita lo arreglo. Listo, pero chicos, si ya vemos, miren, se ve súper real el movimiento del carro, las llanticas, el perrito, ¿sí? Y ahora vamos a animar el fondo como para que se sienta que en realidad el carro sí se está desplazando. Entonces, ¿cómo animar el fondo? En el inicio va a estar aquí en esta posición, ¿cierto? En el eje X. Y mientras el carro avanza, pues ella también se va moviendo, pero en sentido contrario del carro, o sea, en sentido negativo. ¿Y qué le puedo decir acá? Le puedo decir que me genere un blur de movimiento, ¿cierto? Como un desenfoque, como si el carro, como si el fondo, el carro se estuviera moviendo. En el fondo no me lo deja generar por lo que ya está en movimiento, pero entonces le voy a decir que el fondo me genere como un desenfoque suavecito. Listo, y ahora parece que mi perro estuviera recorriendo el paisaje. Listo, ahora voy a arreglar el perro para que no aúlle tanto tiempo. Entonces, digamos, lo voy a dejar acá aullando un poquito. Y simplemente acá vuelve a ser el perrito que tenemos animado. Revisar que se peguen así. Para lo que puedo hacer es que nuevamente sea el primer perrito. Bien, yo puedo generar control D para duplicar las capas. Yo puedo generar, intercalando los cuadros que tengo, puedo generar esa sensación de vida en el perrito, para que no se quede tan tiempo pegado en una sola posición, sino que se sienta que él se está moviendo. ¿Listo? Entonces ahora cuando reviso aquí mi animación, ¿cierto? Se ve como un perro que se la pasa molestando.
Bueno, chicos. Entonces, ¿qué tal les pareció la clase de hoy? Los escucho. Sí quedó claro el concepto de anidar las capas, de las precomposiciones, de organizar los archivos, de generar como esa animación de personaje, cómo se animan las cosas aparte, pues para que sea mejor fluida la animación. Los escucho. No, profe, clarísimo. A mí sí me quedó bien claro y ya se tiene un vistazo más como cercano a lo que son las animaciones. Listo, chicos. Ustedes dirán, ay, pero ¿por qué ella animó las llantas en una composición aparte? ¿Y qué es lo que pasa? Que si digamos yo muevo aquí, yo muevo en la misma composición las llantas, pues se me va a crear más conflicto porque tendría que estar pendiente de que emparentar las llantas al carro y que el movimiento se vea. Entonces, estas precomposiciones me ayudan a que, por ejemplo, yo sé que animo las llantas aquí adentro, ¿cierto? Pero que el desplazamiento lo hago en la principal, que fue lo que hice, el desplazamiento del carro. Entonces ahí como que me facilitó la vida y es más fácil. ¿Listo? Mm, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Recordemos que los textos se pueden animar, puedo animar elementos, círculos, cuadrados, rectángulos, pues como para que lo tengan presente para la animación de su GIF y de su banner. También puedo animar los personajes, puedo poner imagen, puedo poner video. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí en la sesión del día de hoy? ¿O todo? No, profe. Profe, pues ¿Les gustaría que les pasara los archivos de Illustrator para practicar? ¿De pronto? Sí, sí, profe, me gustaría. Profe, por favor, gracias. profe, pero otra pregunta. ¿Sí? Es que estaba viendo la guía y la guía dice pues que la animación es del proyecto, ¿no? O sea, la evidencia es de las animaciones para el proyecto, pero pues en nuestro caso o en el caso de mi grupo y de mí, la página web no tiene como tal animaciones. Ahí que, Pues lo que podrían hacer es una animación libre. Lo importante es que o sea, como que cumpla con el requerimiento de que yo vea que están animando y que están animando en diferentes resoluciones. En la resolución de cuadrado para redes sociales y en la resolución de banner para web. vale, vale, profe, es que eso sí no lo tenía muy claro porque no sabía cómo en qué basarme, sí, pues por lo que te digo de que eh, en ningún momento pues nuestro proyecto hacía uso de animaciones. O lo puedes enfocar a GIF animados para redes sociales. Uno para Twitter y otro para Instagram, algo así que es cuadrado, que también uno puede seguir animados con alguna idea del proyecto o algo así. O sea, como a ustedes les quede mejor. ¿Listo? Sí, sí, profe, gracias. Y la otra preguntita es confirmarte las dos resoluciones. Una es 1920 por 1080 y la otra sería como 1000 por 1000. No, 1920 por 1080 si yo lo estoy manejando para YouTube o para IGTV o para Facebook TV, ¿sí? Que es Full HD. No, la de banner debe estar entre 1360, 1920, por ahí ¿qué le pongo de altura yo? Es que dependiendo del diseño de la web, pero uno lo puede hacer por 600 o por 800, ¿sí? Porque en la web no vas a tener tanto espacio si digamos que, o sea, el banner depende del diseño de tu web, más o menos, ¿cierto? El ancho siempre va a ser Ah, entre ya, ya, ya. 1360 y 1920 y el alto depende del alto que vaya a tener tu banner dentro de la página, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es a decisión de ustedes qué alto le van a dejar. Casi siempre
los banners son de una altura muy más pequeña que el ancho. Si ustedes se dan cuenta, son más bien como alargados, como rectangulares, muy rectangulares. Entonces, por eso yo diría que más o menos entre 600 y 800 de altura, pero depende del diseño, porque ya hay páginas que lo que hacen es que los banners son más cuadrados. Entonces, ahí depende como de dónde se vaya a contener. Pero sí es importante el de redes sociales si es cuadrado porque sería para el feed de Instagram o para el feed de eh, Facebook que sí es 1080 por 1080. Ah, vale, vale, profe, listo, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud o solamente que les pase los archivos para practicar? Profe, no sé si usted disponga también como un manualcito de consulta rápida para atajos de teclado o comandos para After Effects. Pues voy a buscarlo y se los comparto ahí por el WhatsApp. No lo tengo acá en la clase, pero pues lo puedo buscar de pronto. Y pues también de pronto como una página de códigos que tiene como unos códigos chéveres como para que ustedes también puedan ahí practicar con los códigos. Nos quedaría faltando animación de personaje y pues como ya de un personaje persona y lip sync, que me interesa que también aprendan lip sync como para que si sus personajes necesitan hablar, pues ustedes lo puedan hacer. Entonces, no sé si les quede mañana, fácil mañana o el miércoles, ustedes me dirán. Digamos que estas sesiones yo no las estoy agendando oficialmente en la plataforma porque digamos que son sesiones extras que yo les quiero dar, pues como para que ustedes completen su formación en After Effects. Entonces, por eso yo les pregunto, se las paso igual que está por WhatsApp y ustedes ingresan. Entonces les pregunto, ¿les queda más fácil mañana o el miércoles la última sesión de After? Por mí mañana está bien. Mañana, profe. Mañana, listo. Sí, Entonces señora. mañana nos vemos a la misma hora para la sesión de animación de personaje y de lip sync. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay más dudas o inquietudes, pues nos podemos retirar de la sala y nos vemos mañana para la sesión de lip sync. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia Muchas gracias, y profe. entonces les quedo debiendo los archivos para que practiquen el formato de atajos y el link para los códigos. ¿Listo? Y profe, ¿y los videos dónde los va a colgar los que se hicieron el viernes pasado y el de la sesión de hoy? Ya los voy a subir al YouTube y los subo en la plataforma. Igual yo les comparto el YouTube para que los tengan a la mano. Listo, profe. Gracias. Vale, chicos. Entonces nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche. Profe, mañana, ¿qué horas es que es? Qué pena contigo. A las 6, igual que hoy. Vale, profe, gracias. Vale, chicos. Vale, gracias. Vale, que estén bien. Vale, gracias, profe. Buenas noches, profesora. Que estén bien, chicos. Profesora, buenas noches. ¿Me puede regalar unos minutos? Sí, dígame. ¿Cómo está? Qué pena molestarla. Es que, pues, estaba mirando lo del formato que envió lo de los atrasados, pues la verdad